Hola, muy buenas, amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Call of Duty Mobile. Y bueno, bienvenidos a una sección nuevamente informativa de Call of Duty Mobile. No es tan relevante como debería serlo, pero claro que sí lo es. Así que ve dejando tu poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante, y comenta qué tal te parece este pedazo de video, claro que sí. Bueno, primero que nada, vamos a hablar en detalle sobre lo que se ha filtrado últimamente. Pues ya se ha encontrado en los archivos del juego nuevamente la colaboración de Redmi. Sí, el K40 Pro, ese celular gaming de calidad-precio que tiene Xiaomi con su línea de Redmi. Sí, estamos hablando de que es la segunda versión posiblemente de los dispositivos móviles gaming que se encuentran actualmente en el medio del juego. O sea, básicamente sí. Y pues se enfoca completamente a lo que es el gaming, este poderoso móvil. Salió para la versión de China cuando salió oficialmente este dispositivo en lo que fue esos estándares. Luego vino acá, obviamente, ese dispositivo, por si no lo conocen, existe el K40 y existe el mediático Black Shark. Bueno, en fin, esta ruleta salió hace mucho tiempo en la versión de China. Se esperaba de que hubiera algo, dado caso, gratuito para usuarios de Redmi, o sea, usuarios de Xiaomi, pero al final de cuentas no. Pero les tengo muy buenas noticias para los que le encantó esta ruleta cuando se filtró para los archivos de China. Y es que esta ruleta estará llegando en la versión global en la temporada 2. Después de que finalice alrededor de un cabo de 15 días la temporada número 1. Se encontró en los archivos del juego también lo de Price, solo que no hay mucha relevancia. Y es que vamos a ser sinceros completamente con ello. Solo se ve el Price que conocemos todos de la temporada Going Dark. Así que no sabemos cómo es la skin aún de Price legendario. Que va a llegar un Price legendario completamente en esta temporada número 2. Así que dos ruletas a tener muy en cuenta es esta DRH Redmi, además del Price legendario. Que sí, va a estar llegando lo más seguro este skin de Sicilia Redmi con obviamente sus recompensas del propio móvil. No creo que lleguen todas tal cual como están en la versión de China. A lo mucho pueda que sea Sicilia y obviamente la propia skin de Redmi. Si en dado caso podrían llegar todas las recompensas que estamos viendo en pantalla, que eso estaba en la versión de China, y llega calcado para la versión global. Pero se ha confirmado completamente por parte de los archivos del juego, los filtradores, de que sí se encuentra en los archivos para que llegue en esta temporada número 2 de lo que es este año 2022 de Call of Duty Mobile. Ahora, si bien también tenemos nueva información, y es que puede que estemos hablando de la segunda arma que estaría llegando al juego. Como ustedes saben, se ha hablado y se ha comentado mucho sobre la Jak-12, escopeta que se encuentra en Modern Warfare. Y sí, muchos han pensado, ¿cuál es la segunda arma? Pues bueno, se han encontrado los archivos del juego. Bueno, en concreto Matrix ha encontrado en los archivos del juego una sombra muy peculiar. Se parece muchísimo a la Uzi. No estoy de broma. O pueda que sea la Milano o la Mac 10. Bueno, aunque la sombra tiene mucho que ver diciendo que es la propia Uzi en Call of Duty Mobile. Y sí, teniendo ese factor de que normalmente todas las armas vienen desde Modern Warfare, las últimas casi, mejor dicho, pues puede que sí sea la Uzi. Lamentablemente preferiría la Mac, la Milano, antes que la Uzi, aunque la Uzi es súper mítica. Pero es que la Mac reventaba en Warzone y también la Milano cuando la bufearon pues fue súper chetada como un subfusil. Bueno, básicamente son, podríamos decir, sus fases de las propias armas o sus fusiles Mac. No está mal, no está nada mal. En fin, pues estamos visualizando la propia Uzi, ya saben, lo que les he estado comentando, como la segunda arma posiblemente de esta temporada 2 y 2022. Sí, la Jak lo más seguro es que sepa, o salga en lo que es el pase de batalla, porque es la que más enfoque le han dado. Si en dado caso, y la Uzi sería la segunda arma de esta poderosísima temporada número 2, la conseguiremos en desafíos de temporadas a mediados. Y posiblemente, no sé si haya una ruleta legendaria de esta Uzi, o Mac o Milano, dependiendo de qué posiblemente haya en los archivos del juego. Así que veremos qué se cuece y qué posiblemente puede haber en el medio del juego. Bueno, ahora hablemos de algo pues no tan importante o relevante. Y es que pues este es un fanart del camuflaje diamante con cristal de éter. Sobre, pues, debo decirte que me encantó. Y en otras noticias más importantes, bueno, me enorgullece decirlo, bueno, le agradezco a Alexis porque me dejó muy cerca completamente, o mejor dicho casi todo, el camuflaje diamante de la K47. Así que dije yo, pues bueno, solo faltaba una partida. La jugué, desbloqueé las recompensas gratuitas que hacían falta, que era la Chubeka 30 épica de evento, el camuflaje diamante por fin para la AK, y también la skin de The Angel Alice Payday o Payload, como quieran decirle, porque pues, está bonita, a mí me gusta. Algunos dicen que es la más fea, pero no. La skin más fea es la del pase de batalla de la temporada 9, que era el Putin ahí, ya tú sabes, todo peloneado. Bueno,
Eso en detalle conforme a esta información. De momento pues se ha filtrado muchas cajas, muchas cositas, pero no hay modelos 3D aún porque falta la actualización grande para que se filtre todo. Así que bueno, este ha sido el video de hoy, espero les haya gustado. Los dejo con una partida con el camuflaje diamante de la K-47 y en la Frostbite. Así que nos vemos en el próximo video. Adiós. Bueno, pues tocó Nuketown, Rusia, claro que sí. La madre patria, claro que yes. Y bueno, vamos con la AK-47 Diamante Frostbite. Qué hermosa se ve. Oh, shish. En serio que sí. Vamos a darle pues. Hay un brother que tiene locos al fondo, así que vamos a ver que se cuecen. ¿Por qué? Porque pues F en el chat y F ahí. Sistema PEM, me sirve. No un poquito, pero bueno, a la derecha con la AK-47. Ok, me sirve. Le fallo balas, pero me sirve. ¿Dónde me están disparando? No sé. Ok, me sirve, tengo el pick. Me falta el último tiro, pero te lo doy. No sé, o sea, el respawn. Que me sirve, perfecto. Wallbound headshot. El brother. Que me sirve. Vale. Ten spot con el loco o el M13. Porque es que el spot ahí. F en el chute, pero voy a traer ahí con una buena termita. Vale. Bueno, está tocado el brother, pero no me lo voy a acercar ahí. Tiene el pick. A la derecha hay uno. Me salvo ahí la vida, crack, lo siento. Tengo uno a la izquierda y tengo uno arriba en posición muy comprometida. Unite, Kind 9 Unite. Hay uno arriba. Vamos a ver. Ok, me salvo el trade, perfecto. Ok, me sirve. Me sirve, Huawei. Vamos a ver. Perrito. Poteado. Sirve. Contra Huawei. Que me sirve. De regreso. Y ganamos la partida. Bueno, me sirve. Bueno, esta ha sido la partida con la 47 Frostbite. Espero les haya gustado. Como siempre, deja tu poderoso like, suscríbete, muerte, que es lo más importante. Y nos vemos en un próximo video. Claro que sí. Bueno, vale el ánimo como siempre. Espero que a todos les vaya bien en la vida. Y deseándoles lo mejor como siempre a mis queridos cracks. En serio que sí. Bueno, se me cuidan. Un besito en el siempre sucio. Hasta la próxima. Y nos vemos en el próximo videito o short del canal. Claro que sí. Por cierto, no sé si les encanta los shorts que estamos haciendo, pero se los recomiendo mucho. Como siempre, en el canal. Y claro. Bueno, perdón por esa notificación. Claro, molestando como siempre. Dale like, suscríbete. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.